Y empezamos con el bloque de la buena onda, ¿no? Como nos gusta llamar aquí, porque vamos a hablar un poquito de la realidad, del día a día y lo que le pasa, y te pasa a vos también, que estás en tu casa, que tenés el comercio, que tenés la pequeña y mediana empresa, que por ahí te está yendo mal y estás viendo, ¿qué hago? Cierro. Tengo la empresa de mi viejo, que me pasaba ayer con una amiga mía que me decía, mi viejo fundó esta empresa, nos la pasó a nosotros, y ahora nos encontramos con que tenemos que cerrar locales, con que cada vez nos cuesta más mantener el único local que tenemos, peluquería. Una peluquería reconocida, que la gente no va, que cuesta mucho, que le suben los insumos, que de hecho la gente ya no puede pagar, porque si vos mandás al precio de lo que tenés que cobrarle al consumidor, no lo puede pagar. Entonces todo eso hace que vos, que tenés un comercio o que intentás de hecho apostar a este país, estés cada vez con más preguntas. Bueno, ahí estábamos viendo el número, ¿no? La inflación sin freno, se ha superado el 100% de inflación desde la era Macri. Los últimos datos donde supuestamente tendría que generarse un descenso en estos guarismos que tanto preocupan y que el mismo presidente de la Nación y el Poder Ejecutivo ha dicho que afecta a los que menos tienen. Claramente ha dado 3,1%. Estábamos casi en el 20% en lo que va del año, y además se está previendo también números similares para el mes que viene y para los subsiguientes. Estábamos con incremento de tarifas, incremento de transporte, la inflación de los precios mayoristas, lo que se ha incrementado es inflación núcleo, que es tan difícil bajar y que en algún momento se va a trasladar también a los precios minoristas. Muchos buscaban, ¿no? En estos días decir, me voy al mayorista a comprar, porque sí, bueno, me estoqueo un poco, compro quizás una cantidad más de productos, pero bajo los precios. El tema es que ahí los números dan inflación del 40 y pico %. Es realmente mucho más elevado el número en los precios mayoristas que en los minoristas. Pero la realidad es que sigue sin control y esto afecta a todos, por supuesto. Imagínate si sos comerciante, como decís vos, y tenés que vender, ¿no? Y ves que realmente el poder adquisitivo baja y te hablan de achicar el déficit. Sí, puede ser una medida realmente importante, pero el tema es que eso le quita dinero del bolsillo a la gente y no se consume. Y aquel que tiene un mango, por miedo también, y como ve la situación de la llamada tormenta por parte del gobierno, dice, no, esperemos un poco. Y todo esto genera, ¿no?, una rueda que empieza a girar en sentido inverso. Vamos a ver con nuestros invitados si les sirvieron los paraguas, el piloto, para poder paliar esta tormenta, o si en realidad simplemente se mojaron, se les llovió el techo, y entonces el agua definitivamente ya les entró a la casa. Vamos a saludar a Marcos Rosales, que tuvo que cerrar su comercio en La Plata, a Fabio Rosales, que cerró su comercio en La Plata, a Aldo Lorruso, empresario metalúrgico, y a Andrés Capriati, empresario de herrajes. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Un placer. Bueno, ¿quiénes tuvieron que cerrar los comercios? Ustedes dos. ¿Por qué? Y empezó todo, nosotros tuvimos comercio durante 10 años, un autoservicio. Empezamos con un kiosquito chiquito, después fuimos creciendo. Lo tuvimos 10 años y los últimos 2 años y medio más o menos las cosas empezaron a andar cada vez peor. Cayó mucho la venta. Después empezaron con los tarifazos, subió el alquiler, la venta siguió cayendo y cayendo y cayendo, y ya llegó un momento que no pudimos seguir en ese lugar. Entonces le buscamos la alternativa de irnos a un lugar más económico. Nosotros estábamos en la ciudad de La Plata, en el centro, digamos, estábamos ahí. Bajar el precio del alquiler, por ejemplo. Claro, empezamos a vender heladeras, empezamos a vender un montón de cosas para poder trasladarnos a un local más chico, que tengamos menos consumo de luz, y seguir nosotros dos con otros chicos que trabajaban con nosotros. Habíamos empezado nosotros 3, con mi mamá. Después fuimos tomando gente y íbamos creciendo. Y cuando nos mudamos, ya fuimos a un lugar mucho más chico. Bajamos del tema de la luz y todo eso, pero tampoco nos sirvió. O sea, quedamos nosotros dos trabajando los últimos 2 meses. Y nada, y ahí... Además, perdón que interrumpa, pero con todo lo que implica hacer la clientela, es decir, poner un lugar no es... Yo llevo las heladeras o pongo un kiosco y ya está. Hay toda una inversión inicial, claro. Hay que alquilar, hay que pagar comisiones, hay que reformar. Claro, todo ese dinero uno después tiene que recuperarlo y se hace una carrera que es imposible de alcanzar, ¿no? En cuanto a la recuperación de capital. Hacer la clientela, como vos decís, durante 10 años y perder esa clientela trasladándonos a otro lugar. Por más que le pongas el cartelito, me mudé, no es así de fácil, claro. No, porque el cliente que vos tenés en el centro no se va a 15 cuadras después a comprarte o a 20 cuadras a comprarte, ni a palos. Aparte también era una realidad que, haberse licuado tanto los salarios de los trabajadores y todos los despidos que vinieron, acompañado de los tarifazos, se ve disminuido totalmente el consumo.
Entonces el trabajador, a nosotros lo que nos compran son los obreros, son los albañiles, son los trabajadores los que a nosotros nos compran. Claro. Y al verse toda esa situación, que se licúa ese salario, los despidos, como te digo... ¿Qué vendías ahí? Y vendíamos todo lo que es parte de fiambre, kiosco, almacén. Claro, los sanguchitos del mediodía para la gente que está sanguchitos del mediodía, laburando, la ¿no? tarta que hacía mi vieja para vender. Claro. Y aparte la presión que también trae todo esto, una presión desde parte del municipio de La Plata también, que teníamos inspecciones más seguidas, ya nos pedían muchos más requisitos, tuvimos una clausura preventiva por tener un matafuego que se nos había vencido hace un mes. O sea, con todo lo que implica, como vos decías recién, generar y tener un comercio, no vamos a hacernos los tontos, por así decirlo, de dejar que se nos vence un matafuego que la carga estaba en ese momento 200 pesos. En ese momento. Claro. Hoy, Se carga cada un año, se carga el matafuego. Sí. Claro. O sea, fue un Sí. olvido, digamos, fue un olvido Sí, nuestro. puede pasar. Pero nos ¿Qué pasó? clausuraron y nos cobraron una multa por haber... O sea, te clausuraron el negocio, te cobran la multa Exactamente. hasta que vos renueves la carga del matafuego. Exactamente. ¿Y qué tenés que hacer? Y ¿Llamás un y te tramitería. viene No, la tenés que hacer un inspección trámite, o- viene- Sí, con el Papelito, el comprobante de carga. Ah, y atraviesa entonces ahí te juzgado de mandan... faltas y ahí Ahora, podés sacar Ahí la faja de pero ahí te clausura. mandan, te mandan a la persona que Claro. te desclausura, digamos, el Claro, sí, local. sí, es más o menos así el procedimiento. ¿Y la multa sí. de cuánto es? En ese momento no me acuerdo, no sé si 3.000 pesos, 4.000 Sí, en ese pesos. momento eran 3.000. ¿Sabes la que tenés que vender, no? Para levantar, Sí, obviamente, sí, imagínate. ese dinero. Alfajores, no sé cuánto te que vender para juntar 3.000 pesos. Claro, muchísimo. Es una locura. No, pensaba digo, que ustedes también tienen un testeo con la gente. El rubro tuyo, el que mencionabas recién, el tema de la peluquería, es donde uno intercambia mucho, Sí, ¿no? tal con la cual. gente. Y vos también, Sí. ustedes también, porque te vas Sí, encontrando con quizás el laburante que estaba en la obra y te dice, no, ahora termino y no sé qué voy a hacer. ¿Ibas notando ese deterioro del poder adquisitivo y de la situación laboral a nivel social? Sí, sí, porque aparte ya empezamos a ver que el obrero en un principio, antes de perder su trabajo, ya se empezó a venir con la vianda desde la casa. Ya no nos compraba el sanguchito, Exacto. por ahí comía lo que le sobraba de la noche, se lo llevaba al mediodía para el trabajo, hasta que bueno, después lo que es la obra pública en La Plata, después lo que eran los arreglos y las changas, están pulverizadas, Ya no hay no, movimiento. no hay. No hay movimiento. Es un ataque sistemático que están sufriendo los trabajadores. Tenés el caso del astillero. Es Sí, sistemático. El Río de Santiago es tremendo. Es terrible, están descargando la inacción de tanto del gobierno nacional y provincial sobre los trabajadores, que ellos van a trabajar. A ver, Bueno, por el eso otro es lado. lo que tantas veces hablamos del dinero abajo, ¿no? Lo que es el dinero en la base de los trabajadores que circula cuando fluye tanto dinero hacia arriba. Pero bueno, hay empresarios que también la pasan mal y complicado, ¿no? Y El caso de Aldo, Aldo. a ver, Y Andrés. ¿qué nos cuentan? No, primero yo los escuchaba a ellos y uno dice cómo nosotros que somos pequeños comerciantes, pequeños empresarios, interpretamos la realidad de una manera tan eficiente y sabemos lo que está pasando y cómo el gobierno no percibe esto y camina para otro lado. Y yo diría un titular de esta mesa sería esto, por lo menos yo ya lo vi 3 veces donde termina, ¿no? Lo que ellos cuentan es consecuencia también de lo que nos va pasando a nosotros, de la chique de nuestras empresas, muchas pymes que han desaparecido. No solo es el astillero es un emblema, pero también en La Plata han sido pequeñas pymes industriales, productoras para el sector de la construcción, y es obvio, es lo que él dice, si el obrero, el trabajador que está con nosotros, no le alcanza el salario, nosotros tenemos que despedir, es lógico a dónde termina esto. El Estado achica los subsidios, quita el fondo sojero a los municipios, que son los que dinamizan la pequeña obra pública. ¿A dónde va a pegar eso? No hay que ser un cientista social o un gran economista para darse cuenta a dónde va a pegar esto, ¿no? Así que bueno, nuestra situación es ya muy crítica en muchos sectores. ¿Qué rubro estás vos? Yo soy metalmecánico. La industria metalmecánica, que hasta hace 5 o 6 meses algunos sectores venían subsistiendo, o un poco mejor, Ahora, ha caído. no. La semana que viene cierra Motomel. O sea, ¿ustedes se acuerdan que hubo un índice de que se vendieron más motos que el año pasado? Bueno, Sí. ahora inmediatamente una empresa de motos cierra o suspende sus trabajadores 150. O sea, porque... Bueno, Adidas no fue esta semana también, ¿no? El Sí, tema de las sí, zapatillas sí. también, ¿no? Que Una tiene que cosa ver con muy mayor importación y ya ni las encolamos acá. Aparte, yo los veo a ellos jóvenes, uno es un poco más grande, el empresario Adidas, que de la empresa que cerró, 33 años. ¿Qué ganas le quedan de volver a fundar otra empresa? Todo lo que ellos pierden, lo que perdemos nosotros es perder capital económico. Sí, tal cual.
Y en Tal el cual. caso nuestro, capital social y de conocimiento de los trabajadores. La Sí. situación es muy crítica, ¿no? ¿Y Andrés? Sí, claramente escuchando a los muchachos y acá el colega Aldo, comparto esa idea. Nosotros fabricamos herrajes, la fábrica nuestra fabrica herrajes para muebles. Hace un par de años, en una de las primeras reuniones que tuvimos con algunos miembros del gobierno, del área comercial, una de las primeras cosas que nos dicen es, bueno, ustedes tendrían que reconvertirse. En ese momento de la reunión salimos con cierta inquietud de qué significaba reconvertirse, ¿no? Con miedos. Fabricar otra cosa dudas. sería, claro, ¿no? A medida que fue avanzando todo este proceso, nos dimos cuenta, bueno, que era reconvertirse. O sea, nosotros suponíamos que nos estaban diciendo, bueno, si no le dan los costos y no le dan los números, importen. Nos estaban empujando, digamos, directamente a importar. La realidad es que en esta circunstancia nosotros hace un par de años venimos sufriendo un achique tremendo de lo que es el mercado interno. A eso hay que sumarle las tarifas, que aumentaron de una manera desmedida. En el caso específicamente nuestro, de mi empresa, aumentó un 1.200%. O sea, yo pagaba energía eléctrica 5.000 pesos, hoy pago 66.000, 70.000 pesos de energía 5.000 eléctrica. a 66. Ese es un Impresionante. promedio. A eso le tenemos que... esas cosas, digamos, venían sucediendo. Y lo que nos está ocurriendo en estos últimos meses, porque nosotros, si bien somos proveedores de lo que sería la construcción, entonces éramos uno de los sectores que medianamente en 2017 estábamos Estabas más o no menos tan mal. acomodado. Ahora nos viene pasando que con la devaluación nos empieza a ocurrir que nuestros proveedores, que tenemos la materia prima dolarizada, nos hacen una nota de crédito para que le pagamos la diferencia al valor del dólar del día que nosotros estamos liquidando eso. Entonces tenemos caída del mercado interno, suba de importaciones además, tarifazos impagables, y ahora en estos 3-4 meses se nos suma este problema. Ahora, lo que vos haces aquí en la Argentina, ¿no hay forma de traerlo de otro lado mucho más barato? Sí, claro que hay forma. Sí. Por eso digo, O sea, Argentina lo puede, por ejemplo, Pablo tiene una constructora, mañana trae toda esa materia prima de afuera, más sí, barata. en el caso de los herrajes... Y revienta tu mercado interno. Exacto, en el caso del cerraje, si bien es un mercado muy amplio, porque se hacen, para que ustedes se den una idea, desde ruedas Sí. hasta picaportes de ventanas, Claro. en el caso mío, herrajes para muebles, manijas de muebles, patas. Lo que pasa es que tenemos una competencia, por un lado China, que siempre el Lowbuy fue marginal, porque estaba medianamente controlada con algunos instrumentos del Estado. Y tenemos importación de otros países que siempre hubo también, como Brasil, algunas cosas de Europa. Lo que está pasando ahora claramente es que un montón de esa mercadería viene de China en algunos rubros. Entonces, obviamente, contra un producto chino no hay forma, por más tecnología que uno le quiera poner, o Sí, por más... y con dumping, ¿no? Que están, o sea, generalmente vienen con Exactamente. precios por debajo de lo que es De tu lo que- costo de mercado. Es decir, que Exactamente, ahí no hay es forma, una no hay una forma. complicación La paradoja- enorme. Es decir, te lo traes más barato de lo que a vos te cuesta, o sea, sin Siempre, margen de rentabilidad, siempre. ¿no? Es muy difícil. La paradoja es que hoy se están quejando los importadores. O ¿Cómo sea, se porque quejan los tampoco importadores? están vendiendo. El mercado interno se ha Bueno, destruido tanto claro. Que no hay quien le compre. No hay quien compre a los importadores. Ya han salido notas de importadores de textiles. O sea, fundimos los textiles, fundimos los importadores. O sea, ¿Se acuerdan de las pizzas de Prat Guy? Sí. ¿De las dos pizzas? Sí. De Prat Guy. Sí. Las dos pizzas que se dejan de vender es el pizzero que la deja de fabricar, Sí. ¿no? Que la deja de Es el que amasar, vende la harina, es el que es el- distribuye el tomate, el de la Sí, mozzarella, la es el de la moto. Ahora sí me decís que cierra Motomela y se conecta, perfecto, porque ya no necesitas tanta moto, porque obviamente hay un mercado que se ha deprimido y esto se multiplica. Ahora, hubo reuniones con SICA en estos días, ha hablado que la presión a las pymes tiene que ver más que nada con el Estado. Se No, hay me una- encontró hay una- medio molesto por estas medidas, pero Hay una algo promesa del que- presidente de Claro. fomentar otra vez la actividad pero hay un pyme. discurso único, que el problema es el déficit fiscal. Y eso penetra en la sociedad también, que es el gasto público el gran problema. Otros países del mundo, si ustedes lo miran, tienen mucho gasto público. Estados Unidos tiene un gasto público grande, que lo que pasa es que no está en el Estado Nacional, está en los estados municipales. Alemania tiene subsidios a sus empresas. O sea, el problema no es el gasto público, achicarle las jubilaciones. Acá vienen economistas que explican muy claramente, el mayor gasto público está en las jubilaciones, que dinamizan el mercado interno. Recorto las jubilaciones, Obvio. mando... Y si me abajo la permitís, hago un recaudación. paréntesis ahí, a ver, para que dejemos de desmitificar esta cuestión. El mayor gasto público tiene que ver, como decías, con jubilaciones, pero es salud,
es seguridad, es la fuerza de seguridad, policía y también educación, ¿no? Que vamos a resignar eso. Eso es No, si eso ya lo eso es lo que más. resignamos. No, pero a pero eso ver, ya lo es resignamos. en lo que más gastamos después. Ahí Porque si no no se hay. estigmatiza al empleado público en este tipo de Sí, cosas no, como pero que ahí no va son la todos plata. vagos y no laburan, pero no es el No, tema. pero hay ahí que no va la decirlo plata desde porque- hace muchos años Pero ya. hay que decirlo porque es fundamental saberlo. Porque si no queda en el sentido común. Entonces quizás él cierra el comercio y dice, no, es culpa del gasto público. No, no es culpa del gasto público. Cerrás porque no se está gastando en la medida que reactive la economía. Hay una decisión política y un modelo económico. Ahora, lo que a mí me preocupa de todo esto cada vez que los escucho, porque a medida que comenzó esta crisis, no crisis, según el Tormenta. gobierno, no hay una crisis, hay una tormenta, porque de hecho Duhovne dijo, nosotros estamos haciendo todo, muchachos, como para que no venga la crisis. Bueno, yo no ¿A sé... quién se lo dice? No, pero aparte yo no sé qué es lo que manejan ellos como crisis o no crisis, o sea, verdaderamente, porque siempre digo, a mí me da la sensación de escuchar como que hay dos Argentinas, si uno está viviendo en una parte y ellos están viviendo en la otra. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, ¿hacia dónde vamos? Porque los escucho a ustedes empresarios y los escucho a ustedes que intentan ser laburantes para poder dar de comer a otros laburantes. ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa mañana? Mira, yo creo que no tenemos un rumbo, no tenemos un rumbo de políticas económicas en el país. Como yo te digo, lo poco que nos quedó del comercio, que lo pudimos vender, pudimos comprar un autito y lo estamos remisiando, que ya se vio esto también, lo estamos remisiando Sí, a media. claro. Yo con 36 años alquilaba y me tuve que ir a vivir otra vez a lo de mi vieja. Y a uno le produce eso, ¿no? Es un fracaso, retroceso, claro, ¿no? por supuesto, por supuesto. Yo no veo el rumbo del gobierno. En realidad sí, el rumbo del gobierno es hacer lo que está haciendo. Para mí vinieron a hacer lo que está haciendo y lo están haciendo muy bien para ellos. Que es la transferencia de los más vulnerables, de los trabajadores, a un sector mucho más pudiente, ¿no? ¿Vos qué opinas? Sí, no, tal cual, yo creo que no, que mejorar, yo creo que mientras esto siga, con estas políticas no haya un cambio de rumbo, esto va a seguir y va a empeorar. Como te digo, cada día vos ves más gente que han despedido, qué sé yo, nosotros nos toca hoy estar en la parte de remises, ¿no? Encima, claro, trucho encima, porque si salía a comprar en la habilitación no podés, porque te deja vender el auto para comprar la habilitación, una Claro. cosa así. Cada vez que ves que entra más gente a trabajar de remis trucho, entonces eso significa que ya no se consigue trabajo. No hay trabajo, no es que vos cerraste el comercio y mañana o pasado o dentro de un mes vas a conseguir otra cosa. Porque no lo conseguís, porque lo busqué, porque conozco un montón de gente que busca y no consigue, y menos con la edad que tenemos nosotros. Yo Muchos lo también comparan. Sos viejo ya a esta y altura. tengo 38 años y Sos viejo. ya para el mercado laboral ya no sirvo. Digo. No, y muchos hacen una comparación con lo que fue la época de los 90, pero si uno se pone a analizar en aquellos momentos cuando se privatizaban empresas y se despedía gente, o sea, hacían indemnizaciones, se proliferaban otro tipo de negocios, pero hoy la situación es totalmente diferente con respecto a ese momento, Sí. porque no está esa masa de dinero dando No. vuelta que estaba en aquel No. momento, que se volcaba más allá que después fracasaba y todos sabemos Pero cómo había terminó, prueba, ¿no? pero había prueba, pero Hoy ahora la no. situación es No, distinta. aparte tenías esa falsa estabilidad cambiaria. Exacto. Claro, exacto. No había, sabíamos a dónde iba la economía, pero fue como una cosa a largo plazo. No se reaccionó con la crisis del 94, que fue, todos los economistas dicen, una gran oportunidad de reacomodar la convertibilidad. Sí. Pero esto lleva 2 años y medio. La velocidad... Mi empresa la fundó mi padre en el 58, así que pasamos el Rodrigazo, Todo. primero el final del gobierno Onganía, el Rodrigazo, la dictadura. O sea, ya tenemos Qué en el aguante, cuero ¿no? varias crisis. Ahora, la velocidad de esta crisis, yo que estoy desde el 83 en la empresa, yo nunca la vi. ¿No? Vos viste toda la democracia, Yo diríamos. viví toda la democracia haciendo allá en la empresa. Yo nunca vi la velocidad. ¿Nunca porque viste se chocar viene tan de- rápido? No. ¿Cuántos empleados tenés? Nosotros ahora somos 30. 30. Por Entonces, ahora sostengo el... ¿Pudiste sostener la Pude sostener. planta? Con los pagos al día, aguinaldo, Sí, todo. Sí, pero nos tuvimos que endeudar para pagar el aguinaldo, ¿no? A una tasa Claro, una Claro, tasa el problema enorme. es ese, porque la tasa que pagan las pymes es altísima. es alta. Pero ¿por qué te tuviste que endeudar? Porque además tenés otra cuestión. Hay baja de ventas, como estamos hablando, pero también tenés una cadena de pago con estas tasas que genera una especulación La última semana, enorme. La última semana tuvimos 350.000 pesos en cheques rechazados. Que eso cubre una parte de la quincena.
350.000 de cheques rechazados. Pero, ¿por qué? Porque las empresas que te tienen que pagar están en crisis también. Imagínate que llevamos empresas de clientes de hace más de 30 años. O sea, no es que te quieren, rechazan el cheque porque... Sí, no es que te quieren es una cadena. pasar por arriba, sino porque definitivamente no pueden. Muchos cheques del sector agropecuario. O sea, Pará. Porque cuando nosotros hablamos, esto me gusta destacarlo, porque cuando nosotros decimos del sector agropecuario, sí. Se engloba a todos, al gran al agroexportador, diríamos, y también al pequeño productor o al mediano productor. Exactamente. ¿Con quién trabajas? Nosotros trabajamos con la cadena de la maquinaria agrícola que atienden a los pequeños y medianos productores. Ok. Entonces, ellos están en una situación crítica. Claro. El otro día yo conversaba con el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Y él me decía, dice, no, bueno, el campo es el dinamizador. Y yo le comentaba, le digo, pero vos sabés que las máquinas que están viniendo y los repuestos son 100% importados. Y me dijo que no, él no sabía. Yo le creo que no sabe, ¿eh? Porque el campo es un dinamizador de la economía, esto es cierto. Ahora, si no armamos una cadena de valor a partir de esa dinámica que tiene ese sector del campo, pero también se están destruyendo todas las economías regionales. Sí. Tengo un colega La que semana cadena pasada hubo agrícola. una protesta de los yerbateros que vienen hace un montonazo de tiempo reclamando el precio de la yerba. O sea, es una locura, pero otra vez protestas, corte de ruta. Parece como que todo el tiempo nos estamos leyendo libros de historia todo el tiempo. Y además Sí, él habla de la dinamización a través del campo y sale una medida donde se quitan reintegros a las exportaciones de productos que tienen que ver con derivados. Exactamente. Encima los que agregan valor, no Encima, estamos claro, hablando del que se le poroto de pone soja, al ¿no? Tal cual. Al aceite, no al Exacto. poroto. Claro. y A la harina. leche, a la harina. Bueno, el sector lácteo, si ustedes lo miran, está quebrado. Es decir, los tambos están quebrados. Y nosotros somos, por un lado, proveedores, toda la metalmecánica, para la industria que fabrica las máquinas de extracción de leche. Aquí en Argentina hay mucha tecnología en eso, igual que la tecnología de la máquina agrícola. Ahora, las maquinarias agrícolas están viniendo casi terminadas de Brasil. Claro, no agregan valor. Entonces no se agrega ningún valor. Y eso repercute en la cadena de producción. ¿Y sí? Absolutamente. Sí, yo digo, me parece un poco, comparto totalmente lo que dice Aldo. Creo que estuvimos viviendo momentos de una reprimarización de la economía, Exacto. una desindustrialización clara. Y indudablemente el problema mayor acá es el modelo, digamos, para el gobierno. Yo creo que cuando habla de los sectores económicos, en su cabeza tiene a los sectores agroexportadores, claramente, ¿no? A todo el sector agropecuario, porque el sector lácteo está en crisis, el sector de la producción de los porcinos, las economías regionales en general, el Alto Valle Río Negro, todos esos sectores están realmente muy mal, hace mucho tiempo además, ahora peor creo. Y digo, de nuevo, el modelo me parece que está pensado para los grandes sectores concentrados de la exportación de granos, para el sistema financiero claramente, donde regularon todo y todo Para que este supuestamente movimiento de derrame, Slovenia, el juego con el dólar y los grandes inversores. Y la verdad que para nosotros, para las pymes, sentimos que no tenemos un lugar en este esquema. Y lo lamentable de todo esto que ya lo vimos, digo, un poco lo vimos en los 70, yo no, porque era muy chico, pero en los 90 sí lo vi claramente, en 2001. Entonces, todo este tipo de cosas que están pasando, lamentablemente se repiten y parece que siempre tropezamos con la misma piedra, ¿no? Cada determinada cantidad de tiempo. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué es lo que decían ellos? Que en realidad ustedes son los que generan el 75, 80%, 85% del trabajo de nuestro país. Más, menos, no importa, pero son el motor del trabajo de nuestro país, que son ese trabajo que ellos estaban buscando y que no lo encontraron y que por eso empezaron a trabajar un auto entre dos personas. Entonces, eso es lo que nos está viendo. No hay trabajo porque ustedes no lo pueden generar, porque ustedes están cerrando y porque ellos además tuvieron que cerrar su propio comercio. Y precarizado. también dejando- Encima y trabajo también precarizado. Y además ¿no? Que se trabajo precarice cada vez más, precarizado. ¿no? Claro, y también dejando gente que también trabajaba En con la calle, nosotros exactamente. sin poder seguir trabajando. Que todos Una nosotros barbaridad. somos los Es dinamizadores una de la cadena. economía. Ellos y nosotros. Exactamente. Ellos en una escala, nosotros en una un poquito más arriba, otros colegas nuestros un poco Más más, arriba. arriba. Pero nosotros somos el motor de la economía. El problema es que hoy vemos con cierto cinismo que un día se nos dice estamos bien, al otro día se nos dice Tranquilos. la tormenta, tranquilos, Claro. vamos bien. Digo, yo la verdad es que eso nunca lo vi, Nunca lo vi, porque por lo menos el último presidente de la década del 90, a principios de los 2000, siempre trataba de dar noticias buenas con el megacanje, que es bueno dar buenas noticias. Pero el otro día no salía y decía, el barco se va a hundir.
Yo creo que estamos en un problema muy, muy grande también de conducción y se va a generar una crisis política de representación. Y ese es un gran problema, ya no para nosotros, sino para toda la sociedad, ¿no? Aparte van a ir empeorando, ya los comerciantes de la ciudad de La Plata también. Nosotros tenemos mucho contacto con comerciantes del mismo rubro que teníamos nosotros y la verdad que lo están pasando mal. Bueno. Muchísimas gracias, chicos. No, a ustedes por la Gracias. invitación. Ahora A ustedes venimos un día a dar también. buenas noticias. Ojalá. Que ellos abrieron y nosotros Ojalá. estamos- Ojalá, que sí, ojalá, pero Aldo, ojalá. Y si Realmente no, de las todas- perspectivas para los meses que vienen no son buenas, ¿no? y si no, con Pablo vamos a tener la próxima vez las capitas, ¿viste? Las capitas de los recitales, para que si viene la tormenta, que los agarre protegidos. Sí, también. sí, sin paraguas porque Claro. se doblan a veces. Sí, tal cual, los Una agarre última viento. cosita, Sí. queríamos realizarnos con los trabajadores del canal que sabemos que están pasando una situación bastante compleja. Muchas gracias. Y con los trabajadores de Telan y el astillero, repito, que también. Y todos los Muchísimas trabajadores. gracias, muchas gracias.